Estudiar la unidad número 3, que son separaciones cromatográficas. Entonces, vamos a observar nuestro mapa de navegación y vamos a enfocarnos en estudiar la clasificación, la cromatografía en columna, los parámetros cromatográficos de separación y la resolución. Entonces, aquí podemos observar pues el progreso de nuestro aprendizaje a través del curso. Vimos una introducción donde vimos la ISO 17025, validación de métodos, la parte de la aplicación de la metodología analítica. Luego pasamos a espectrometría de masas. La clase anterior vimos separaciones analíticas y ahora continuamos con las separaciones cromatográficas. Entonces prácticamente vamos en la mitad del curso. Entonces las separaciones cromatográficas pues son un método muy usado que nos permiten separar, identificar y determinar los componentes químicos en mezclas complejas. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, vamos a enfocarnos en el estudio de estas separaciones cromatográficas. Entonces vemos la cromatografía más sencilla, es la cromatografía de papel o en capa fina, donde nosotros tenemos un papel o una lámina de sílica donde colocamos nuestra muestra, hay una fase móvil que es un solvente, y el papel o la placa, que es la fase estacionaria, y debido a diferencias en la velocidad de migración, por diferencias en la polaridad de los diferentes compuestos de la mezcla que queremos separar, entonces nosotros llevamos a cabo esta separación por cromatografía. Entonces, pues estas son las características principales, como lo hemos evidenciado, una fase móvil, que es un solvente, y una fase estacionaria, que puede ser papel, puede ser una capa una lámina de sílica o finalmente una columna, ¿sí? Bueno, entonces la cromatografía se divide en plana y en columna. La plana, entonces, resalta la cromatografía en papel y la cromatografía en capa fina, y dentro de la cromatografía en columna ya tenemos de intercambio iónico, por exclusión molecular y por afinidad. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, también hay otra división según la otra clasificación de la cromatografía según la naturaleza de la fase móvil. Cuando la fase móvil es un líquido, que es la cromatografía líquida. Cuando es un gas, esa fase móvil, que es la cromatografía gaseosa. Y cuando la fase móvil es un fluido supercrítico, pues ya tenemos la cromatografía de fluidos supercríticos. También aquí podemos observar la clasificación de los métodos cromatográficos en columna. Entonces, pues ya están las tres que nombramos anteriormente. La cromatografía de gases puede ser gas líquido o gas sólido. El gas líquido es el líquido absorbido o unido a una superficie sólida y es un tipo de equilibrio de reparto entre gas y líquido. El gas sólido es otra cromatografía de gases. La fase estacionaria es un sólido y se hace por absorción. Y la cromatografía líquida, cuando es líquido líquido, líquido sólido, por intercambio iónico, exclusión por tamaño o por afinidad. Entonces hay varios tipos de cromatografía líquida dependiendo de la fase estacionaria que usemos. Ustedes ven que podemos usar un líquido absorbido o unido a una superficie sólida, o un sólido, o una resina de intercambio iónico, o un líquido en los intersticios de un sólido polímero, o un líquido con un grupo específico unido a una superficie sólida. Entonces, dependiendo de esas fases estacionarias, pues se clasifica la cromatografía líquida. Y finalmente la cromatografía de fluidos supercríticos, donde la fase móvil es un fluido supercrítico y la estacionaria es una especie orgánica unida a una superficie sólida. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues tenemos ahí la clasificación de los métodos cromatográficos. En este curso nos vamos a enfocar en todos. Vamos a estudiar la cromatografía de gases, que es la siguiente unidad, luego pasaremos a HPLC y finalmente terminaríamos con cromatografía de fluidos supercríticos y otro tipo de cromatografías. Bueno, entonces para entrar a hablar de la cromatografía nosotros necesitamos comprender o entender algunas definiciones.
Entonces, la elusión es un proceso en el cual los solutos son arrastrados a través de una fase estacionaria por el movimiento de una fase móvil. Entonces, la fase móvil que sale de la columna se conoce como eluato. El eluyente es el solvente que se usa para transportar los componentes de una mezcla a través de una fase estacionaria. Bueno, aquí podemos observar en esta gráfica la separación de los diferentes de un compuesto A y B por cromatografía de elusión en columna. Entonces, nosotros tenemos nuestra columna empaquetada, tenemos al inicio, como veíamos en cromatografía en columna, una muestra que está formada por A y B. Entonces, le introducimos fase móvil, que es un solvente, en el caso de cromatografía en columna líquida, y ese solvente va a ir pasando y nos va separando esos dos componentes según su polaridad, formando, ustedes ven a medida que se van separando, unas bandas o zonas que nos permiten separarlas y que van a un detector, ¿sí? Entonces aquí vemos desde un tiempo 0 cuando inicia hasta que un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3, hasta que la muestra recorre toda la columna y hacia el final de ella se aprecia una separación total y la evidencia de que esta muestra va al detector. De igual forma, nosotros podemos ver en esta parte inferior la señal del detector. Entonces, en tiempo 0 no hay ninguna señal, ni en tiempo 1, ni en tiempo 2. Ustedes ya pueden ver que en tiempo 3 ya el detector empieza a observar, a ver a señalar, digámoslo así, la aparición de un pico a determinado tiempo de la sustancia A, mientras que en el tiempo 4 ya se ve otro pico de la sustancia B, ¿sí? Y es así como podemos evidenciar la separación de esta mezcla de sustancias por cromatografía. Bueno, y entramos a ver qué es un cromatograma. Un cromatograma es una gráfica que está relacionando el tiempo de elusión o el volumen de elusión, principalmente es el tiempo de elusión, con una función de concentración de un soluto, ¿sí? Aquí nosotros vemos la señal del detector y vemos el tiempo transcurrido de que después de que se inyecta, el tiempo 0, se inyecta la sustancia, la solución problema a la columna y el tiempo que gasta en separar los dos compuestos, ¿sí? Entonces, esos cromatogramas va el eje X tiempo, donde se puede ver la posición de los diferentes picos a diferentes tiempos, y esos picos nos permiten identificar una sustancia. O sea, este pico es específico para la sustancia A y este pico es específico para la sustancia B. Además, el área bajo la curva nos permite cuantificar esa sustancia. Ustedes pueden ver que aquí este pico es más grande que este, entonces indica que el área es más grande esta que esta, entonces la concentración de A es mayor que la concentración de B. Y eso solo viendo por encimita un cromatograma. Entonces, para que vayamos observando este tipo de cromatogramas. Aquí yo les muestro un cromatograma de uno de los trabajos que hice, donde va los diferentes tiempos. Aquí es una reacción de la hidrogenación de fenilacetileno que produce estireno y etilbenceno. Entonces, aquí podemos identificar los picos de esos tres compuestos. Entonces, primero sale el etilbenceno, que es el alcano, luego sale el estireno, luego sale el fenilacetileno y finalmente sale el estireno, ¿sí? Entonces estos picos son identificados con patrones. Nosotros hacemos una corrida de ese patrón y nos aparece en un pico, entonces ya sabemos que ese pico es característico para esa sustancia. Entonces ya nosotros tenemos diferentes áreas que nos indican que se lleva a cabo la reacción. Por ejemplo, en este cromatograma vemos que la hidrogenación es casi total del fenilacetileno hacia estireno y en menor grado hacia etilbenceno.
¿Listo? Entonces, esto es un cromatograma. Ustedes ven acá una lineecita. Nosotros hemos establecido, ustedes ven los picos, otras características de estos cromatogramas, es que estos picos son gaussianos, ¿sí? Ustedes ven que son en forma de distribución normal de Gaussian. Entonces, así son los picos cromatográficos y esta área nos permite determinar la concentración de esa especie específica. Entonces, por eso es tan importante la cromatografía, porque además de separar, nos permite cuantificar. ¿Sí? Esta es cromatografía de gases, es un cromatograma por GC. Bueno, aquí podemos ver los métodos para mejorar el rendimiento de una columna. Entonces, básicamente, aquí podemos ver que nosotros podemos o tenemos algunos inconvenientes cuando nosotros, pues la idea es, como vieron ustedes anteriormente, tener los picos separados, ¿sí? Que no haya lugar a dudas de que esa es la sustancia que vamos a medir. Si ustedes ven acá en este tiempo 1, por así decirlo, hay no se ve claramente la separación de los picos. Eso es falta de resolución, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo ideal es encontrar estos picos gaussianos totalmente separados para evidenciar una cuantificación muy exacta, ¿sí? ¿Y qué nos indica que aparezca este pico primero, que hay una mayor retención por parte de la fase estacionaria? Y también hay otra cosa que tenemos nosotros que tener en cuenta en estos cromatogramas, el ensanchamiento de las bandas. Cuando nosotros tenemos bandas muy anchas, nos indica que se reduce la eficiencia de la columna como dispositivo de separación. Entonces la idea es tener, como ustedes pueden ver acá, picos que no son anchos. Si fueran anchos, fueran casi así. Entonces lo ideal es tener picos que no sean anchos. ¿Listo? Bueno, aquí podemos observar mejor cómo se lleva a cabo, pues, o cómo mejorar la separación. Entonces, inicialmente en la parte B, en la parte A, perdón, vemos los picos que se solapan, ¿sí? Están solapando, no podemos cuantificar. Tenemos que optimizar las condiciones. Entonces, ya en este caso, ya obtenemos un mejoramiento porque ya podemos incrementar la separación de las bandas. Si ven ustedes que ya se separan más. Y finalmente, ya una mejora muy buena que que si ustedes ven, obtenemos unas bandas más delgadas, se disminuye la anchura y ya tiene su forma gaussiana y además son muy definidas, o sea, están totalmente separados en los picos. Entonces es lo que siempre nosotros queremos lograr con los diferentes cromatogramas. Entonces, hay varias variables químicas y físicas que influyen en la separación de las bandas y esas las vamos a estudiar. Entonces, la velocidad de migración de solutos. Eh, bueno, pues la efectividad de una columna para separar dos sustancias diferentes depende de la velocidad con la que cada especie es eluida. Por eso debemos tener presente y es muy importante el solvente en el cual nosotros disolvemos estas sustancias o esta mezcla, ¿sí? Entonces también, pues los valores de velocidad están determinados por las relaciones de las concentraciones del soluto en cada una de las fases. ¿Esto qué indica? Que volvemos a la constante de distribución. Recuerdan ustedes que en la clase de hoy habíamos visto las constantes de distribución. Otra vez volvemos a verlas en estas separaciones cromatográficas. Entonces, como les decía yo esta mañana, tenemos el equilibrio del soluto A, que está en este caso, esta mañana era en separaciones analíticas, acá está en la fase móvil, que es cuando entra la columna, y el equilibrio cuando pasa a esta fase estacionaria, ¿sí? Entonces, esa constante de equilibrio se conoce como constante de distribución. Como les decía, es igual a los productos sobre los reactivos. Por lo tanto, será la actividad del solvente A
en la fase estacionaria sobre la actividad del solvente A en la fase móvil, lo que nos da de cerca o que trabajamos mejor con las concentraciones. ¿Listo? Pues concentración del soluto A en la fase estacionaria sobre la concentración del soluto A en la fase móvil. Y pues esta constante tiene una gran importancia en este proceso de separación cromatográfica. Bueno, aquí entramos a ver los tiempos de retención. Entonces, los tiempos de retención nos permiten pues mirar cuánto tarda una molécula en pasar por toda la columna y llegar al detector. Ese es el tiempo de retención, para cada molécula es diferente, ¿sí? Entonces, tenemos acá, bueno, iniciando, ustedes ven aquí el cromatograma con la señal del detector versus el tiempo. Tenemos acá primero la aparición de un pico y luego ya un pico más grande. Este primer pico corresponde a una sustancia que no fue retenida en la columna, que se denomina tiempo vacío, tiempo muerto. Este es el espacio de tiempo que dura esa primera molécula en pasar súper rápido por toda la columna, ¿sí? Entonces, no fue retenida, llegó al detector casi súper rápida, apenas se inició casi que la elusión, y entonces, pues inicia acá ese tiempo muerto, y luego vemos el tiempo en la fase estacionaria, lo que se demoró nuestra sustancia en pasar por la fase estacionaria. ¿Listo? Y la suma de esos dos, es decir, desde que se inyectó la sustancia hasta que apareció la señal, se conoce como tiempo de retención, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente, en un cromatograma el tiempo desde que se inyecta la muestra hasta que aparece el pico es el tiempo de retención específico para esa molécula. Lo que les decía en la gráfica, el tiempo de retención es igual al tiempo de la fase estacionaria más tiempo muerto. Y aquí vemos o entra en juego la velocidad lineal media de la migración de este soluto, que generalmente se da en centímetros sobre segundo y que equivale o es igual a la longitud del empaquetamiento de la columna sobre ese tiempo de retención. Entonces así vamos a determinar nosotros la velocidad de migración de nuestro soluto. También tenemos la velocidad lineal media de las moléculas de la fase móvil. Entonces, pues ya acá ya la denotamos como mu y es igual pues al empaquetamiento sobre Tm, que es el tiempo muerto. ¿Listo? Bueno, aquí vemos algunas ecuaciones que nos relacionan la velocidad de flujo volumétrico y la velocidad de flujo lineal. Entonces, el flujo es muy importante, como estamos trabajando con fases móviles, el flujo es importante a la hora de cuadrar o digámoslo así, de optimizar las diferentes variables para optimizar los cromatogramas. Entonces, por eso vamos a estudiarlo un poquito. Entonces, pues generalmente el flujo de la fase móvil lo denotamos con F mayúscula, se da en centímetros cúbicos sobre minutos y pues lo tomamos a la salida de la columna. En una columna tubular abierta, entonces esto está relacionado con la velocidad lineal a la salida de esta columna. Entonces aquí vemos pues la ecuación donde A es el área transversal del tubo, ahí lo tenemos. Y acá pues reemplazando, ¿qué sucede en una columna empaquetada? Entonces, como todo el volumen no está disponible para el líquido, pues tenemos que modificar la anterior y adicionarle el E, que es la fracción del volumen total de la columna que está disponible para el líquido. Esto con el fin de hallar la velocidad del flujo volumétrico en la columna.
Bueno, aquí vemos la relación entre la velocidad de migración y la constante de distribución. Entonces, pues simplemente aquí nosotros podemos relacionar la velocidad con la constante de distribución. Entonces, mu por fracción de tiempo que pasa el soluto en la fase móvil. Entonces, pues acá teniendo en cuenta las moles de soluto en la fase móvil y las moles de soluto totales, entonces pues ya esa velocidad de migración nos cambia. Aquí tenemos también otra relación de esa velocidad, pero ya pues teniendo en cuenta, digámoslo así, la concentración molar del soluto en la fase móvil y multiplicado pues por el volumen de esta fase. Bueno, y acá en la parte inferior ya vemos la sustitución por la constante de reparto, teniendo en cuenta pues esa velocidad pues que nos puede cambiar de acuerdo a estas variables. Bueno, vamos a ver otro factor importante que es el factor de retención. Entonces, este factor de retención, que en este caso lo tenemos en esta fórmula K sub A, porque se relaciona, sí se relaciona con el soluto A, es igual al tiempo de retención menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto. Entonces, ese factor de retención, pues nos está indicando el tiempo en la fase estacionaria sobre el tiempo muerto. Entonces, ese factor de retención nos está diciendo que cuando es menor de 1, el soluto sale de la columna en tiempo próximo al tiempo muerto, o sea, súper rápido. Cuando es mayor de 20 o 30, los tiempos de elusión son muy largos. Y finalmente, pues lo ideal es que ese factor de retención esté entre 1 y 5. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros pues debemos analizar esto y encontrar las mejores condiciones para que nuestros análisis no sean ni muy cortos ni muy largos, ¿sí? Nosotros podemos manejar esto con algunas variables. Y pues este factor de retención está relacionado con la velocidad con la cual el soluto A migra a través de la columna. Entonces, ¿cuánto tiempo gasta el soluto en esa fase estacionaria con relación con el tiempo que pasa en la fase móvil? Eso es lo que nos está indicando el factor de retención. Aquí vemos el factor de selectividad. Entonces, pues se define para dos solutos A y B. Entonces, ese factor de selectividad pues será esa constante de B sobre la constante de A. Y en un cromatograma a nivel experimental, bueno, KB es la constante de distribución para la especie B más fuerte retenida y K sub A es para la constante de la especie A, que es la que se retiene con menos fuerza, cuya elusión es más rápida, ¿sí? Entonces, que en un cromatograma experimental, pues nosotros esta selectividad la vamos a tener en función del tiempo de retención de B, de la sustancia B, que es la más fuertemente retenida, menos el tiempo muerto, sobre el tiempo de retención de la especie A, que es la que menos está retenida, menos el tiempo muerto. Y vamos a ver de esta forma la selectividad. Bueno, el ensanchamiento de la banda y la eficiencia de la columna es el próximo punto a revisar. Entonces acá nosotros, o la eficiencia de una columna cromatográfica, se ve afectada por el ensanchamiento de banda que se produce cuando los compuestos pasan a través de ella. Entonces acá hay dos errores que son crasos y que se presentan en los cromatogramas, que son el frente y la cola. Yo les decía a ustedes que los picos cromatográficos son picos en forma de campana de Gauss. Si ustedes ven acá, cuando aparece un frente, ¿qué sucede? Que este pico no baja así como la campana, sino que se corta casi directo. Entonces, eso es lo que conocemos como un frente. Cuando nuestro pico se corta y va directamente al piso de una forma, ¡fum!, de una, ¿sí? Y la cola es el contrario. Va nuestro tiempo de elusión y de una ¡fum!, aparece, se sube la concentración de una, se detecta de una nuestro analito y no tiene esa forma de campana de Gauss. Entonces, la idea es
identificar estos problemas en los cromatogramas y evitarlos. Entonces, esos son signos de que la constante de distribución varía con la concentración, de que la muestra puede ser demasiado grande, lo que origina pues separaciones deficientes. Esto es una separación deficiente, ¿sí? Entonces, esos son detalles que debemos tener en cuenta en los cromatogramas. Bueno, aquí podemos observar la descripción cuantitativa de la eficiencia de la columna. Entonces, la eficiencia, nosotros podemos medir la eficiencia de una columna a medida o con el número de platos teóricos. Entonces, lo ideal es que haya un mayor número de platos teóricos con una altura muy pequeña, ¿sí? Entonces, ojo con eso, número de platos teóricos que sea alta y altura de esos platos que sea muy pequeñita, ¿sí? Esa es o eso nos da la eficiencia. Entonces ahí podemos ver nosotros la ecuación, número de platos teóricos igual a la longitud del empaquetamiento de la columna en centímetros sobre la altura del plato. Entonces esto indica que la longitud de nuestra columna nos va a afectar decisivamente la eficiencia de la columna. Entonces aquí podemos ver pues la definición o eficiencia de la columna en platos teóricos, principalmente pues se lleva a cabo por la varianza y por la longitud del empaquetamiento. Entonces, básicamente, nosotros podemos observar acá que el empaquetamiento pues va desde, digámoslo así, la inserción de la muestra, introducción de la muestra, la longitud de esa columna hasta el detector, ¿sí? Ahí tenemos nuestra longitud. Y pues la idea es que lo que les decía, tengamos una distribución gaussiana en forma de campana de Gauss de nuestros picos cromatográficos, ¿sí? Esta L es esta L, ¿sí? La longitud de nuestra columna y donde, digámoslo así, se separa esa sustancia, ¿sí? Lo que recorre hasta separarse esa sustancia. Entonces tenemos menos una desviación estándar más una desviación estándar. ¿Listo? Entonces es una forma de medir la eficiencia de la columna. Para determinar experimentalmente el número de platos teóricos de una columna, pues nosotros tenemos en cuenta esta fórmula que encontramos acá, que es igual a 16 por el tiempo de retención de nuestra muestra sobre W, que es la anchura de la base, es la que encontramos acá. Entonces, básicamente, para determinar nosotros A elevado al cuadrado, para encontrar ese número de platos teóricos de una columna, pues eso es lo que hacemos. Miramos el tiempo de retención desde que inicia a correr el cromatograma hasta donde está el punto máximo de nuestro pico, el tiempo de retención, y lo dividimos en el W, que es la anchura de la base. Bueno, hay algunas variables que afectan la eficiencia de la columna y eso es bueno pues saberlo. Entonces está la velocidad lineal de la fase móvil, está el coeficiente de difusión de la fase móvil, ahí vemos los símbolos y las unidades. Vemos el coeficiente de difusión en la fase estacionaria, el factor de retención, el diámetro de las partículas del empaquetamiento y el espesor del recubrimiento líquido de la fase estacionaria. Entonces hay que tener en cuenta que los coeficientes de difusión, tanto en la fase móvil como estacionaria, se incrementan cuando se eleva la temperatura y disminuye la viscosidad. Entonces vemos todas las variables que influyen. Entonces vamos a ver la primera, efecto de la velocidad del flujo en la fase móvil. Entonces, básicamente el grado de ensanchamiento de una banda está dependiendo del tiempo en que la fase móvil está en contacto con la fase estacionaria, lo que depende de la velocidad del flujo de la fase móvil. Por eso es tan importante esa velocidad de flujo de la fase móvil. Bueno, aquí podemos observar ese efecto de la velocidad de flujo en la fase móvil.
Vemos nosotros en la gráfica izquierda la cromatografía de líquidos y en la fase derecha la cromatografía de gases. Entonces ahí podemos ver el efecto de la velocidad de flujo sobre la altura del plato, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que el efecto es más grande aquí en cromatografía de gases que en cromatografía de líquidos, ¿sí? Además vemos las diferencias que, por ejemplo, acá la eficiencia de 0,2 y acá ya sube esa eficiencia de la columna. Entonces, ya vimos que pues las dos muestran un mínimo en H o un máximo de eficiencia a bajas velocidades de flujo lineal, pero está más bajo, si ustedes ven acá, más bajo en cromatografía líquida que en cromatografía de gases, ¿sí? Las dos, miren, aquí está la eficiencia, entonces, pues, es mejor en cromatografía de líquidos. ¿Qué más podemos ver? Que se obtienen, el cromatograma en líquidos se obtiene a velocidad de flujo lineal más baja que la de gases. Igual las H son 2 órdenes de magnitud más bajas en cromatografía líquida que en gases. Lo que nos indica, o sea, estos gráficos que nos indican que no es práctico, por ejemplo, en cromatografía líquida usar columnas muy largas, mayores de 25 o 50 centímetros. En cambio, en GC sí nos recomiendan, o esta gráfica nos indica que es mejor usar columnas largas por encima de 50 centímetros de longitud, y es lo que vamos a ver cuando veamos cromatografía de gases, que la columna más corta tiene 50 centímetros. Bueno, que básicamente el número total de platos y la eficiencia suele ser mayor en las columnas cromatográficas de gases, listo, de forma general. Por eso, pues es una de las técnicas más usadas. Entonces, eso es lo que vemos de la diferencia respecto a estas dos. Bueno, decimos que a bajas velocidades de flujo, nosotros podemos calcular la eficiencia de las columnas. Entonces aquí entra en juego, bueno, H es la altura del plato, que ustedes saben que es una forma de determinar la eficiencia. Entre mayor número de platos teóricos, pues mayor será la eficiencia de la columna. Entonces, mu es la velocidad lineal de la fase móvil. Entonces vemos acá que V es el coeficiente de difusión longitudinal y CS y CM son los coeficientes de transferencia de masa para las fases estacionaria y móvil. Entonces todo eso a velocidades de flujo bajas. Entonces estamos relacionando la altura del plato, la eficiencia, de esas columnas con relación al coeficiente de difusión longitudinal y a los coeficientes de transferencia de masas para la fase estacionaria y móvil. Entonces aquí podemos ver que a velocidades de flujo altas en columnas empaquetadas, entonces los efectos del flujo dominan la difusión. Entonces pues aquí en esto pues tenemos A es el coeficiente que describe los efectos de trayectorias múltiples, más B, que ya habíamos hablado de B, que es el coeficiente de difusión longitudinal, mu es la velocidad de flujo, y CS, pues ya también la teníamos acá, que es el coeficiente de transferencia de masa en la fase estacionaria. Entonces, esto es equivalente o similar a la ecuación de Van Demter que usamos para describir la eficiencia de la cromatografía. Nosotros vamos a hacer un laboratorio determinando esta ecuación de Van Deter para una corrida cromatográfica. Bueno, la difusión longitudinal, que la nombrábamos anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que la difusión es un proceso en el que las especies migran de una parte más concentrada de un medio a una región más diluida. Y la velocidad de esa migración pues es proporcional a la diferencia de las concentraciones entre estas dos regiones, y es aquí cuando aparece nuestro coeficiente de difusión de las especies. Es una medida, este coeficiente de difusión, de la movilidad de
de la sustancia de un lugar a otro o de una concentración a otra y, y pues es igual a la velocidad de migración bajo un gradiente de concentración. Y esta difusión longitudinal es una fuente común muy importante del ensanchamiento de los picos o de las bandas cromatográficas en cromatografía de gases, ¿sí? Donde pues ustedes saben que los gases se difunden muy rápidamente, entonces la difusión es alta. Y pues este fenómeno de difusión longitudinal pues casi no tiene importancia a nivel de cromatografía de líquidos. Aquí podemos ver la contribución de esta difusión longitudinal a la altura de los platos teóricos. Bueno, entonces aquí podemos pues observar esas consecuencias, esa dilución, por eso esa difusión, porque afecta tanto, y es otro porqué del efecto tan grande de esa difusión en cromatografía de gases y vemos tan poquito que es en cromatografía de líquidos. Es así porque esta difusión longitudinal influye mucho en la velocidad de flujo lineal, ¿sí? Nos afecta, entonces vemos acá que los coeficientes de difusión en gases son altísimos comparados con la difusión en líquidos. Entonces, por eso, este factor influye tanto en la cromatografía de gases. Bueno, aquí podemos observar el coeficiente de transferencia de masa en la fase estacionaria. Aquí ya vemos el coeficiente de transferencia de masa que se denota como CS mu. Entonces, en un líquido inmovilizado, este coeficiente es proporcional al cuadrado del espesor de la película e inversamente proporcional al coeficiente de difusión del soluto en esa película. Entonces decimos que en películas gruesas, pues las moléculas deben realizar un recorrido medio más largo para llegar a la superficie, por lo tanto, y con coeficientes de difusión más pequeños, por lo tanto su desplazamiento es más lento. Por lo tanto, se retrasa esa velocidad de transferencia de masa y hay un aumento en la temperatura del plato. Recordemos que nosotros los platos los queremos bien bajitos, bien pequeñitos, esa altura. Entonces, al aumentar esta altura del plato, pues esto nos disminuye la eficiencia de esa columna. Y ya en la fase, cuando la fase es una superficie sólida, aquí veíamos un líquido inmovilizado, pero en una superficie sólida, ¿qué sucede? El coeficiente de masa es directamente proporcional al tiempo que tarda la especie en ser absorbida o desorbida, lo cual es inversamente proporcional a la constante velocidad de primer orden para el proceso. Entonces, en general, este coeficiente de transferencia de masa en la fase móvil, estábamos viendo la estacionaria. Entonces, para columnas empaquetadas es proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula del material de empaquetamiento. Si ven ustedes que ese material y esa columna tienen mucha importancia en la separación de nuestras partículas. Para columnas capilares, que eso lo vamos a ver el tipo de columnas en cromatografía de gases que hay empaquetadas capilares, este coeficiente de transferencia de masa en esa fase móvil es proporcional al cuadrado del diámetro de la columna por donde pasa esa fase móvil y es función de la velocidad de flujo. Entonces, pues podemos ver que, pues que la velocidad del solvente influye en la velocidad de flujo y que está también en función de, digámoslo así, el coeficiente de difusión en las columnas si son empaquetadas o son capilares. Bueno, aquí podemos ver una trayectoria o la dirección de flujo de unas partículas en la fase móvil. Por eso decimos que es tan complejo este proceso, o si no lo había dicho, es muy complejo ver estos coeficientes de masa en la fase móvil porque influyen muchas cosas. Y una cosa de esta es la trayectoria de esa fase móvil a través de la columna. ¿Por qué? Porque tienen diferentes trayectorias, como ustedes pueden ver acá, dos tipos de moléculas diferentes,
una va por este lado, otra va por este lado, primero llega esta, luego llega esta, precisamente por esas diferencias en el empaquetamiento, en la velocidad de flujo, en el solvente. Entonces esto nos afecta en cierta forma la eficiencia de la columna, la eficiencia de la separación y estos problemas causan ensanchamientos en los picos que nos demuestran o nos causan errores en la medición de los analitos. Aquí podemos ver la velocidad de la fase lineal versus la contribución de los platos teóricos de los diferentes aspectos que vimos anteriormente. Entonces, pues vemos los diferentes coeficientes, el coeficiente de transferencia de masa, el coeficiente de difusión, que están asociados a los platos, a la eficiencia de estos platos teóricos y que nos van a afectar pues esta separación cromatográfica. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de columnas, las empaquetadas y las capilares. Aquí, en las columnas empaquetadas, lo que nos interesa, como veíamos anteriormente, es el diámetro de las partículas de empaquetamiento que nos afecta pues la eficiencia de la columna. Y en las columnas capilares, el diámetro de la columna, ¿sí? En general es lo que nos importa de esto. Aquí podemos ver el efecto del tamaño de la partícula sobre la altura del plato teórico en una columna de cromatografía de gases. Sí, entonces aquí podemos ver el diámetro de las diferentes partículas o los diferentes diámetros. Aquí vemos la velocidad lineal, la altura del plato. Recordemos que la altura del plato tiene que ser lo más baja posible. ¿Y esto qué nos está indicando? Que entre más bajo sea el tamaño de partícula de esa columna cromatográfica, pues va a ser más eficiente la separación, porque la altura del plato va a ser más pequeña, lo que nos va a aumentar la eficiencia de la columna, mientras que miren ustedes, la altura del plato se crece muchísimo con unos tamaños de partícula muy grandes. Bueno, finalmente vamos a ver la resolución de la columna. Entonces, esta resolución es una medida cuantitativa de la capacidad para separar los analitos. Pues aquí nos indica la separación entre dos bandas con relación a su anchura. Aquí podemos ver pues una ecuación relacionada con la resolución de la columna y pues básicamente la resolución de la fase estacionaria la podemos mejorar alargando la columna, lo que decíamos en cromatografía de gases, alargando la columna aumenta el número de platos teóricos y el tiempo de análisis también. Entonces aquí podemos ver pues básicamente la resolución. Entonces aquí vemos la resolución de 0,75, una resolución más alta y definitivamente la resolución más alta de las tres. Aquí vemos que los picos están solapados, aquí vemos una mejor resolución, pero siguen solapados los picos. Y aquí vemos una separación total de esos picos, ¿sí? Entonces podemos ver el pico A, el pico E separados, la anchura de A, la anchura de B o la mitad de la anchura de A, la mitad de la anchura de B, que es lo que se aplica acá en la fórmula, los tiempos de retención de A, el tiempo de retención de B, vemos también el tiempo muerto y con base en estas medidas, en los cromatogramas, podemos determinar o calcular mejor la resolución de nuestros cromatogramas. Entonces, como pues para resumir, lo ideal es tener para una resolución alta que nos permitan ver los picos totalmente separados en forma de campana de Gauss, que tenga un área, una anchura y un área que nosotros con esta área podamos determinar o cuantificar ese analito, ¿sí? Y para eso necesitamos picos que sean estrechos, que sean altos y que sean específicos y estén totalmente separados unos de otros. Y con eso finalizamos esta parte introductoria de separaciones cromatográficas. Muchas gracias.